Vamos a continuar donde nos quedamos. Y siempre sí tuve un problema a mí. Mi presentación se la tuve que volver a hacer y voy a retomar desde el principio esta parte. Entonces, si recordamos, estábamos empezando a ver el amplificador diferencial. Mencioné que tenemos varias formas de utilizarlo, en el cual pues tenemos entrada en modo común, entrada en modo diferencial, salida en modo común y salida en modo diferencial. Si recordamos un poquito con respecto a esta parte, si hablamos de entrada en modo diferencial, y vamos a considerar que la señal de entrada 1 era completamente diferente a la señal de entrada 2. En el caso de trabajar una configuración de señal de entrada en modo común, la señal de entrada 1 iba a ser igual a la señal de entrada 2. Y es lo que tenemos acá. Estas dos son una configuración de entrada en modo diferencial. En este caso tengo una señal en la entrada 1, en la entrada 2 nada, y viceversa. En la entrada 2 una señal y en la entrada 1 nada de señal conectado a tierra. Aquí este primer diagrama pues nos muestra también una configuración con entrada en modo diferencial, porque la señal de entrada 1 es diferente a la señal en la entrada 2. Aunque sea la misma señal senoidal, pero están desfasadas 180 grados. Y para el caso de esta configuración, si consideramos que es una señal, una entrada en modo común, porque la misma señal es la que voy a ingresar tanto en la entrada 1 como en la entrada 2. Entonces, con base en esto, vamos a hacer bueno, ya habíamos hecho el análisis en corriente directa, perdón, en el cual habíamos considerado que la corriente del emisor 1, que es esta, es igual a la corriente del emisor 2, que es la que circula por aquí. Y a esta le vamos a llamar corriente de emisor, nada más. Y la corriente en la resistencia de emisor no le vamos a llamar corriente de emisor, solamente le vamos a llamar corriente de resistencia de emisor. Y esa corriente de resistencia de emisor, pues iba a ser el doble a la corriente de emisor, debido a que en este nodo se van a juntar precisamente estas dos corrientes. Entonces decimos que la corriente de emisor es igual a la corriente en la resistencia de emisor entre 2. Mencioné que la corriente en la resistencia de colector 1 es igual a la corriente en la resistencia de colector 2. Y esa vamos a llamarle nada más corriente de colector. De aquí podemos llegar al análisis de que la corriente en la resistencia de emisor, que es en esta parte, es el voltaje de emisor menos el voltaje VEE entre la resistencia de emisor. Y como estamos considerando, siempre lo hemos considerado que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Entonces la corriente de colector es la corriente en la resistencia de emisor entre 2. Y ese era nuestro análisis en corriente directa. De hecho, no había mucho inconveniente. Ahora, para el caso de analizarlo en corriente alterna, vamos a considerar lo siguiente. Aquí está. Voy a analizar el circuito en modo común, es decir, la misma señal, tanto para la entrada 1 como para la entrada 2. Al momento de que yo analizo esto, automáticamente voy a analizar cualquiera de estas dos configuraciones. Es decir, en modo diferencial, cuando una señal, bueno, cuando una entrada está conectada a una señal y la otra entrada está conectada a tierra. ¿Por qué? Porque para que podamos analizar este circuito en modo común, necesitamos hacerlo a través de superposición. ¿Qué nos indica el principio de superposición? Que primero analizamos el efecto de una fuente
y después analizamos el efecto de la otra fuente y posteriormente sumamos los efectos que generan cada una de las fuentes de forma independiente. Entonces, si yo hago esto dentro de mi análisis, este voltaje B1 lo voy a considerar y esta fuente que me dice BI2 la voy a cortocircuitar, es decir, la mando a tierra. Si hago esto, pues yo estaría utilizando esta configuración que tengo aquí. Si ahora voy a hacer el efecto contrario, considerando el voltaje entrada en 2 y cortocircuitando la fuente 1, pues entonces yo tendría este otro circuito que voy a estar analizando. Entonces, en automático analizo estos dos circuitos. Y posteriormente veríamos qué es lo que sucede cuando trabajamos en modo diferencial, pero cuando la señal 1 está desfasada a 180 grados con respecto a la señal 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a sustituir el transistor por su circuito equivalente. ¿Cuál va a ser su circuito equivalente? Aquí está. Ya lo había mencionado, en el cual tenemos ciertas características o ciertos parámetros, donde tenemos una resistencia de entrada, tenemos una impedancia de salida, tenemos una fuente de corriente que siempre se simula en el colector y es lo que vamos a trabajar. De hecho, los circuitos equivalentes que habíamos trabajado anteriormente eran iguales. Teníamos una fuente de corriente y una resistencia interna que le llamamos RE'. En este diagrama no le está llamando RE', le está llamando RI1, pero es la RE'. Acá, de este lado, tengo al transistor 2. También tiene una resistencia interna que no le está llamando RE'. Le vamos a llamar también RI, que es la resistencia interna. En ambos transistores tengo las fuentes de corriente que corresponden a la fuente que voy a sustituir en colector. ¿De qué valor? Beta por corriente de base. Beta 1, corriente de base 1. Y de este lado, beta 2, corriente de base 2. ¿Qué beta voy a manejar? Como es un análisis en corriente alterna, pues es mi beta en corriente alterna. Tengo la fuente de voltaje, que es la fuente de entrada. Le llamo BI1. Y de este lado le voy a llamar BI2. Tengo la resistencia de salida, que es RC, en esta parte, y la otra resistencia de salida, que sería la RC2. Y aquí tengo la resistencia R, que si recordamos es el punto donde se unen los emisores de los transistores. Entonces aquí tengo la base 1, colector 1, emisor 1, base 2, colector 2 y emisor 2. Entonces donde está emisor 1 y emisor 2 se juntan en un nodo para tener la resistencia de emisor. Con esto puedo empezar a establecer lo que son las corrientes. De este lado tengo la corriente de base 1. Aquí voy a tener la corriente de base 2. De este lado voy a tener corriente de colector 1. De este lado, corriente de colector 2. Recordando, como estoy cortocircuitando las fuentes de corriente directa, entonces las resistencias de colector están conectadas directamente a tierra. Voy a tener aquí en el emisor, como es corriente de emisor, es beta veces más 1 por corriente de base. Y de este lado, beta veces más 1, corriente de base. Recordando que esto es considerando que la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Para este diagrama lo está tomando en cuenta. Sin embargo, sabemos que si la beta es muy grande, podemos discriminar o eliminar este 1. Eliminamos el efecto y solamente nos quedaría como beta corriente de base. Y de este lado también beta corriente de base. Y es el circuito que vamos a analizar. ¿Qué va a suceder si hago superposición? Pues obviamente entonces esta fuente no existe. Va a valer 0. Va conectado a tierra. Al no existir una corriente de base, ¿qué pasa con la corriente del colector? Aquí nos dice esta fuente, beta veces corriente de base. Si la corriente de base en este momento es 0, porque la fuente de voltaje es 0,
prácticamente esta vale cero. Entonces eliminamos esta fuente y por lo tanto eliminaríamos esta parte. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Entonces, este es el circuito sin equivalente. Esta segunda fuente, que es la BI2, la cortocircuitamos, vale cero. Y mi circuito equivalente, entonces este. Como les menciono, tiene una fuente. Prácticamente estaríamos eliminando el efecto de esta fuente y esta parte. ¿En qué sentido va a viajar la corriente? Obviamente sale de la fuente, pasa por esta resistencia interna, llega a este punto. Aquí sí tenemos corriente de colector porque existe una corriente de base. Y al llegar a este punto, ¿qué va a suceder con la corriente? Se va a dividir. Una parte debería de irse hacia acá, porque aquí tenemos una conexión a tierra, y la otra debería de irse hacia acá. Y es algo que ya les comentaba la vez pasada. Debido a que la resistencia interna de un transistor es muy pequeña con respecto a, por ejemplo, la resistencia E, que está conectada de forma externa, entonces, ¿por dónde debería de viajar la corriente? ¿Por la resistencia más pequeña, que es RI, o por la resistencia más grande? Pues obviamente por acá. Entonces, realmente esta corriente que tenemos aquí, que es la corriente de RM, es... Ahí está, ¿vale? Entonces es igual con cero, esa corriente. Entonces aquí no vamos a considerar el efecto de esta. A ver, espérenme que ya sé. Ahí está, ya quedó. Entonces esta corriente que tengo aquí prácticamente es igual con cero. Como no me deja escribir con teclado, lo voy a escribir así. RE es igual con cero. ¿Vale? Ahí está. Entonces, para que yo pueda calcular la ganancia en voltaje de esta configuración, porque cuando yo analizo en corriente alterna, lo que me interesa es analizar y obtener la ganancia en voltaje, necesito determinar la corriente de colector y la corriente de base. Acuérdense que, perdón, el voltaje de colector, que es el voltaje de salida, y el voltaje de base, que es el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque recordando, la ganancia en voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, es decir, voltaje de colector entre voltaje de base. Y es como lo habíamos estado calculando. Por lo tanto, este va a ser mi circuito equivalente para el análisis de la señal de entrada. Nada más. Ahorita vamos a calcular nada más lo que es la señal de entrada. Sé que el voltaje de salida, como les estoy mencionando, es el voltaje en el colector. El voltaje de entrada es el voltaje en base. Como ya habíamos visto, la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2 y este es igual a la corriente de base, por estar en una configuración en espejo simétrica. Esta resistencia interna 1 va a ser igual a la resistencia interna 2, considerando que los transistores tienen las mismas características y las mismas condiciones. Y le vamos a llamar nada más RI o resistencia interna. Y esta la vamos a calcular como beta de corriente alterna por RE'. Si ustedes recuerdan, esta beta de corriente alterna por R' es la que denominábamos resistencia de entrada en la base. De acuerdo a este diagrama que tengo aquí, el voltaje en la base, que es en este punto, es el voltaje en RI1, es decir, de aquí a acá, más el voltaje en RI2, desde aquí a acá. Como aquí estoy considerando que la resistencia interna es, que la resistencia externa RE
es muy grande, entonces por eso aquí se coloca como R es igual a infinito, entonces su corriente prácticamente es cero. Por lo tanto, el voltaje en la base es igual a corriente de base 1 por RI1 más corriente de base 2 por RI2. Y como ya habíamos mencionado acá, la corriente de base 1 es igual a corriente de base 2 igual a corriente de base. La RI1 es igual a RI2 y este es igual a RI. Entonces, aquí sustituyo y me quedaría corriente de base por RI más corriente de base por RI, es decir, dos veces corriente de base por RI. Y es lo que tengo acá. El voltaje en la base es igual a dos veces corriente de base por RI. De aquí voy a despejar esa corriente de base, que la corriente de base es igual al voltaje en la base entre dos veces por RI, es decir, voltaje de base entre dos veces beta de corriente alterna por la RE'. Yo sé que la corriente de colector es beta en corriente alterna por corriente de base. Entonces, esto que tengo aquí lo multiplico por beta y me queda que es voltaje en la base por beta de corriente alterna entre dos veces beta de corriente alterna por R', elimino las betas y me queda que la corriente de colector es voltaje de base entre dos veces RE'. Como dijimos que el voltaje de salida es el voltaje en el colector, entonces voy a calcular el voltaje de salida. El voltaje en el colector, de acuerdo al diagrama que tenemos, el voltaje en el colector, que es en este punto, pues es el voltaje en esta resistencia, el voltaje en RC. Entonces lo que me interesa calcular es el voltaje en RC. Y aquí está. El voltaje en colector es el voltaje en RC. Y esto es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector. La corriente de colector, ya la calculé. Aquí está. Entonces, es voltaje de base entre dos veces RE' por resistencia de colector. ¿Sí? Aquí está. Lo único que me queda es despejar ahora, porque para encontrar la ganancia en voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, es decir, voltaje de colector entre voltaje de base. De esta expresión que yo tengo, el voltaje en la base está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces me queda que la ganancia en voltaje es RC, que es esta, entre dos veces RE'. ¿Cuál es la ganancia en voltaje para un amplificador en emisor común, en base común y en colector común? Repito la pregunta. ¿Cuál es la ganancia en voltaje para un amplificador en base común, en emisor común y en colector común? No recuerdo bien, pero si no mal recuerdo era. Espera, espera. Déjame quitar mis apuntes porque no recuerdo.
¿no? Continuamos. Entonces, eso es para el caso de analizar solamente una señal de entrada y la otra tierra. ¿Qué va a suceder si ahora analizamos del otro lado? Es decir, voy a tener aquí en B2 un voltaje y en B1 0. Pues prácticamente voy a tener el mismo efecto. Y como sé que la corriente de colector es la misma, entonces mi señal de salida prácticamente se va a duplicar. Entonces, cuando tengo una señal en modo común, pues debería de suceder este efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede cuando ahora conecto esta señal en ambas terminales, tanto en la base 1 como en la base 2. Mi circuito equivalente, pues obviamente va a ser este. Entonces, tengo mi señal de entrada B1 y esta misma señal va a ir al transistor 1 y al transistor 2. Tengo mi resistencia RI, tengo mi resistencia RC, que es externa, del mismo modo para el transistor 2, RC externa, RI interna y mi RM. En este caso ya no voy a considerar que tengo esta resistencia que va a tierra, como lo había considerado anteriormente. Entonces, de acuerdo a este diagrama que tengo acá, debo de considerar el efecto de esta corriente, el efecto de esa corriente. Y aquí en RE, pues obviamente voy a tener la corriente beta 1 por corriente de base más beta más 1 corriente de base. Por lo tanto, la corriente que circula aquí en esta RE es 2 veces beta más 1 por corriente de base. Obviamente podemos omitir el 1 y entonces nos quedaría como 2 beta de corriente alterna por corriente de base. Con todo eso, entonces podemos hacer el siguiente análisis matemático. El voltaje en la base va a ser ahora voltaje en la resistencia RI más el voltaje en la resistencia RE. ¿Por qué? Porque ahora sí va a circular una corriente considerable a través de esa resistencia. Ya mencioné que la corriente que circula por esa resistencia es 2 beta más 1 por corriente de base. Y la corriente que circula por esta resistencia interna, pues sería corriente de base por RI. Por lo tanto, si acomodamos y factorizamos en términos de la corriente de base, como lo indica aquí, aquí tengo corriente de base, acá tengo corriente de base, entonces factorizo y me queda RI más 2 beta más 1 por RE. Puedo despejar la corriente de base y entonces la corriente de base es igual a voltaje de base entre RI más 2 veces beta por RE. Aquí ya estoy despreciando el efecto de este 1 como tal. Una vez que ya calculé la corriente de base, hago el mismo procedimiento que hice en el análisis anterior, calculo la corriente de colector y entonces la corriente de colector es beta corriente alterna por corriente de base y me quedaría voltaje de base por beta de corriente alterna entre beta de corriente alterna más RE' más 2 veces beta de corriente alterna por RE. Factorizo las betas, las elimino y me queda que es voltaje de base entre RE' más 2 veces la resistencia de emisor. Y esa sería mi corriente de colector. Para calcular el voltaje en el colector, pues obviamente es esta corriente de colector multiplicada por la resistencia de colector. Me quedaría como voltaje de base entre R' más 2 veces RE por RC. Para poder calcular la ganancia, este voltaje de base pasa para este lado dividiendo. Y entonces la ganancia en voltaje me va a quedar de RC entre RE' más 2 veces RE. Y esa es la ganancia de un amplificador diferencial en configuración con entrada en modo común. Aquí va a depender de dónde quiera o la forma en que yo quiera obtener el voltaje de salida. Si yo quiero un voltaje en modo común o si quiero un voltaje en modo diferencial. Y esas serían las ganancias para el caso del amplificador diferencial. ¿Por qué es importante el amplificador diferencial? Porque nos va a servir para poder determinar el funcionamiento del amplificador operacional. Es decir, el amplificador operacional
se va a basar en el comportamiento del amplificador diferencial. ¿Por qué? Pues precisamente porque también vamos a tener una configuración de forma diferencial. Va a tener dos entradas de la misma forma que tiene el amplificador diferencial. Y hay amplificadores que van a tener dos salidas, tal cual lo tiene el amplificador diferencial. Entonces, por eso la importancia de poder analizar este circuito. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Profe, perdón que le interrumpa. Con respecto a la práctica 4, la habíamos publicado en Classroom, que si nos podría dar un poquito más de tiempo porque estábamos teniendo un poco de dificultades. Ahorita vemos esa parte. Vale, muchas gracias. Entonces, para el caso de los amplificadores operacionales, pues vamos a basarnos precisamente en el amplificador diferencial. El amplificador operacional, por principio, lo vamos a identificar con este símbolo. Si ustedes recuerdan cuando vimos los reguladores de voltaje, dentro del circuito que analizamos del regulador de voltaje, aparecían estos símbolos. En ese momento yo les mencioné que el amplificador operacional estaba funcionando en modo de comparador. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a comparar dos niveles de voltaje y dependiendo si uno era mayor que el otro, pues nos iba a dar una señal de salida como tal. Va a tener por principio 5 terminales el amplificador operacional, como aparece aquí. Una terminal que es B+, que correspondería al más BCC de nuestro amplificador diferencial. Una terminal que es B-, que correspondería al menos BEE de nuestro amplificador diferencial. Va a tener una terminal que se identifica aquí con el menos, que le vamos a llamar terminal inversora. No es de voltaje menos, es terminal inversora. Y una siguiente terminal que la vamos a identificar con el símbolo más, que no es un voltaje positivo, es la terminal no inversora. Y obviamente es su terminal de salida. Entonces va a tener 5 terminales el amplificador operacional. Sin embargo, para cuestiones de diagrama, pues solamente vamos a conectar 3. Sabemos que su alimentación va implícita. Hay algunos amplificadores operacionales que no requieren dos fuentes, solamente requieren una, que sería el B+ o el BCC. Pero aquí vamos a partir del hecho de que necesitamos dos. ¿Por qué? Porque dijimos parte del funcionamiento del amplificador diferencial. Entonces, la entrada inversora la identificamos con el menos, la entrada no inversora que la identificamos con el más. Y como todo, los dispositivos, pues siempre vamos a tener dispositivos de forma ideal. En el caso del amplificador ideal, vamos a identificarlo o vamos a colocarlo de esta forma, en el cual pues va a tener una impedancia de entrada. Aquí lo tenemos. Va a tener una impedancia de salida. Y esa impedancia de entrada de forma ideal es una impedancia que se va a generar entre la terminal inversora y la terminal no inversora. Es decir, de forma ideal parecería que estuvieran conectados, que no estuvieran conectados porque la impedancia se está considerando de valor infinito. Sin embargo, de forma real podemos utilizar este diagrama o este esquema, donde tenemos una impedancia de entrada que es la que va a estar conectada entre la terminal no inversora y la terminal inversora con un valor que tiende a infinito, un valor grande. Entonces,
el amplificador operacional va a tener una impedancia de entrada muy alta y va a tener una impedancia de salida muy baja. Aquí no aparece en este diagrama porque los está considerado de forma ideal. Es una impedancia igual con cero, entonces un corto. Sin embargo, acá sí se considera un valor de impedancia de salida. E internamente va a tener una fuente de voltaje. ¿De qué valor va a ser esa fuente de voltaje? Aquí nos los indica. Ganancia en voltaje por voltaje de entrada. Es decir, el voltaje de salida sabemos que es el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia. Para el amplificador ideal, la ganancia en voltaje es infinita. Sin embargo, de forma real, no podemos tener una ganancia infinita debido a que va a estar limitado por la alimentación del circuito operacional. Es decir, si yo lo alimento con 12 volts, suponiendo que nada más tengo una fuente, el voltaje máximo que yo puedo obtener, obviamente son 12 volts. Si yo lo alimento con 5 volts, pues el voltaje máximo va a ser de 5 volts. ¿Bien? Entonces aquí lo vamos a colocar también su símbolo, una fuente de voltaje, así como como se colocaba en el transistor donde teníamos una fuente de corriente, pues ahora va a ser una fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el símbolo o el esquema para el amplificador operacional. Entonces, características del amplificador operacional ideales. Ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, impedancia de salida cero. Y nuevamente, considerando el amplificador ideal, se considera ya dentro de su estructura interna que no es solamente un amplificador diferencial. Si nosotros llegáramos a buscar en un amplificador operacional su diagrama interno o su esquema interno, pues nos vamos a dar cuenta que está conformado de diferentes etapas. Una primera etapa que es la etapa de entrada, un amplificador diferencial, que como mencioné, pues es la base de mi amplificador operacional. Una etapa de ganancia con un amplificador de voltaje. Ya no voy a amplificar corriente, solamente el voltaje. Ya mencioné de las tres configuraciones cuál es el amplificador de voltaje. Y posteriormente, una etapa donde se tiene un amplificador tipo push-pull. Un amplificador tipo push-pull es un amplificador con un propósito en particular, donde va a tener dos transistores conectados en forma de espejo simétrica, donde primero amplifica todo el semiciclo positivo y otra parte va a amplificar solamente la parte negativa. Esta es la configuración push-pull. Dos transistores, un transistor Q1 que se encuentra en esta parte, un transistor Q2 que se encuentra en esta otra parte, y que va a hacer que este transistor solamente amplifique la parte positiva, haciendo entonces que el punto de operación, observen, se quede en esta parte. Cuando tenemos el incremento en corriente, pues obviamente se va a incrementar de esta forma y nos va a generar un voltaje colector emisor así. Por lo tanto, amplificamos solamente la parte del semiciclo positivo de esta señal. Y cuando trabajamos con el semiciclo negativo, ahora el transistor que va a amplificar es este transistor Q2. De hecho, observamos, el transistor Q1 es un transistor NPN, el transistor Q2 es un transistor PNP. Seguimos teniendo VCC y menos VCC o menos VEE, de acuerdo a la configuración que estemos trabajando. Pero esta es una configuración entonces push-pull, como les menciono. Un transistor amplifica semiciclo positivo, otro transistor semiciclo negativo. Y es lo que vamos a tener en los bloques o etapas internas de un amplificador operacional. Modos de operación del amplificador. Nuevamente tenemos modo diferencial, modo común. En modo diferencial tenemos una señal a la entrada y podemos tener señal en las dos entradas siempre y cuando sean diferentes. Y cuando hablamos en modo común, pues estamos considerando que tiene una misma señal para la entrada inversora
y para la entrada no inversora. Esto será una configuración con una sola señal, hablando en modo diferencial. Se conecta una señal en la terminal inversora y en la no inversora se conecta a tierra o viceversa. En la terminal inversora se conecta a tierra y en la no inversora se conecta a la señal de entrada que se quiere amplificar. Si lo trabajamos con dos señales o en las dos entradas, pues esto es lo que tendríamos. Una señal a la terminal inversora y a lo mejor la misma señal pero desfasada a 180 grados a la terminal no inversora. O la otra es de la señal de entrada, una terminal de esa fuente va a la terminal inversora y la otra a la terminal no inversora. Y al final lo que está haciendo es obtener la diferencia de estos dos puntos. Y por último, en modo común, como les mencionaba, tiene que ser la misma señal tanto a la terminal inversora como a la terminal de inversora. ¿Qué parámetros necesitamos cuando trabajamos con amplificadores operacionales? 1. Corriente de polarización, impedancia de entrada, que ya les mencioné, que existe, que es un parámetro, desequilibrio de corriente en la entrada, y ahorita vamos a ver qué es, impedancia de salida, que ya también mencioné las características de un amplificador ideal, y la rapidez de variación de voltaje. Para el caso de la corriente de polarización de entrada, dependiendo las señales que se conecten en la terminal inversora o la no inversora, pues vamos a tener una corriente de polarización. Esa corriente de polarización es el promedio de las corrientes de entrada. Es decir, yo tengo aquí una señal que me va a generar una corriente I1. Acá tengo otra señal que me va a generar una corriente I2. El promedio de esas dos señales es el que voy a considerar como la corriente de polarización. Hablando en corriente directa. Porque acuérdense que aquí vamos a trabajar, o que hemos estado trabajando, análisis en corriente directa, análisis en corriente alterna. El amplificador operacional principalmente se va a utilizar para trabajar señales de corriente alterna y vamos a amplificar señales de corriente alterna. Pero no por eso quiere decir que vamos a dejar de lado el análisis en corriente directa. La impedancia de entrada, ya lo había mencionado. Tenemos una impedancia que se considera entre la terminal inversora y la no inversora y dijimos que la impedancia de entrada es una impedancia prácticamente infinita o muy grande. Y en ocasiones los amplificadores operacionales pues llegan a tener como si tuviéramos una derivación central en un transformador, una división en la impedancia de entrada. Esto dependiendo la fuente con las que se van a alimentar. Ya les mencioné, podemos utilizar una fuente VCC y una fuente menos VCC o menos VE o simplemente una sola fuente que sería VCC y por otro lado, el otro lado tierra. Entonces por eso es que nos puede servir tener división en la impedancia de entrada para poder manejar una sola fuente en lugar de utilizar dos fuentes. Tenemos el desequilibrio de corriente en la entrada. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues obviamente cuando tenemos esa división en las resistencias, pues vamos a observar que aquí tenemos un voltaje de operación que se encuentra entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Ese voltaje de operación, pues obviamente lo vamos a determinar como la diferencia de voltajes. ¿Por qué? Porque internamente el amplificador operacional tiene una resistencia, que una referencia, y esa referencia es la tierra que aparece en el diagrama. Entonces, con respecto a esa tierra, son los voltajes que se estarían midiendo el voltaje de operación. Por eso aquí aparece el voltaje de operación es I1, que es esta corriente, por la resistencia de entrada, menos I2, que es esta corriente, por la resistencia de entrada. Entonces decimos que el voltaje de operación del circuito es la corriente de operación que necesitamos aquí por la resistencia de entrada. Y con esto podemos en algún momento determinar el voltaje de error que se puede generar a la salida del amplificador operacional. No todos los amplificadores operacionales tienen o presentan errores al momento de medir los voltajes a la salida. Sin embargo, cuando se llegan a presentar algunos o cuando se llegan a fabricar algunos amplificadores operacionales, llegan a tener cierto desajuste o desbalance, de tal forma que cuando se conecta a un amplificador operacional puede generarnos un nivel que se conoce como nivel de offset. Es decir,
que la señal no va a salir sobre el nivel tierra, sino va a salir montada sobre un nivel de corriente directa. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el amplificador operacional, aparte de las 5 terminales que ya les mencioné, tiene otras 2 terminales que se conocen como offset, terminales de ajuste o de offset. Se conecta un potenciómetro entre esas 2 terminales y se ajusta el nivel del voltaje de salida. Y esto es precisamente por la forma en que se construye internamente el amplificador operacional. Luego tenemos la impedancia de salida, que ya había mencionado que la impedancia de salida es prácticamente cero, o de forma ideal es cero, y la rapidez de variación de voltaje. ¿Qué es la rapidez de variación de voltaje? Cuando existe un cambio en la señal de entrada, pues obviamente se va a ver reflejado ese cambio en la señal de salida. La rapidez de variación de voltaje, pues nos indica qué tan rápido responde el amplificador operacional con respecto a los cambios que se generan en la entrada. Entonces aquí lo tenemos. Si el voltaje de entrada es de esta forma, un tren de pulsos, pues el voltaje de salida va a generar esto, una rampa. Entonces, la rapidez de variación de voltaje la calculamos como delta V, es decir, del V máximo, del menos V máximo al más V máximo, entre delta T, es decir, el tiempo que tardó en ir de su valor mínimo al valor máximo. ¿Cuál es lo ideal? Que la rapidez de variación de voltaje prácticamente tienda a cero. Y esta es una configuración que se utiliza para poder medir o para poder determinar la rapidez de variación de voltaje. En ocasiones el fabricante o los fabricantes, cuando hacen pruebas y determinan parámetros, pues nos ofrecen el circuito que se utilizó para que en algún momento también lo podamos utilizar y podamos determinar o medir los valores que nos están dando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de caracterizar los dispositivos dependiendo de la aplicación sobre la cual nosotros estemos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Por ahora creo que no, pues. No, profe. Continuando, necesitamos el concepto de realimentación negativa. ¿A qué nos referimos con realimentación negativa y por qué es importante el concepto? Ya mencioné que tenemos una terminal que se conoce como terminal inversora y otra que se conoce como terminal no inversora. Normalmente la terminal inversora, pues obviamente como su nombre lo indica, va a invertir la señal de entrada. Y en el caso de la terminal no inversora, pues obviamente la señal no se va a invertir. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el amplificador diferencial, lo que sucedía es dependiendo dónde tomemos el voltaje de salida, si en la terminal de salida 1 o en la terminal de salida 2, podía estar invertida o no la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Entonces, si nosotros consideramos como tal que vamos a ingresar una señal por la terminal no inversora, como aparece aquí en el diagrama, pues obviamente la señal de salida tendría que ser en la misma fase que la señal de entrada. Si consideramos que la señal de entrada va a ser por la terminal inversora, pues obviamente entonces la señal de salida debe presentar un desfasamiento de 180 grados con respecto a la señal de entrada, por ser precisamente una señal inversora. Cuando hablamos de señales senoidales y hablamos de que se está invirtiendo, pues lo único que estamos haciendo realmente es desfasarla 180 grados, que es lo con lo que vamos a estar trabajando. Y eso se va a referir el concepto de alimentación negativa. Y aquí está. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo voy a ingresar. Bueno, estas dos configuraciones que tengo aquí
como tal no tienen una realimentación. Debemos de entender como realimentación cuando la señal de salida se conecta a una de las terminales de entrada. Aquí como tal los circuitos en ninguno tenemos una realimentación. Es decir, no estoy conectando esto o no estoy conectando esto, ¿sí? Ni acá estoy conectando esto, ni estoy conectando acá. ¿Sí? Es decir, no tienen como tal realimentación hasta el momento. Pero ¿qué va a suceder si hago ese tipo de conexión? Entonces, ahora sí voy a tener lo que se conoce como una realimentación. La realimentación negativa es cuando la terminal de salida se va a conectar a la terminal inversora. Como lo indica aquí, la inversión interna desfasa 180 grados al voltaje BF con respecto al voltaje de entrada. Entonces yo voy a tener aquí, o puedo tener aquí un circuito de realimentación negativa. ¿Para qué? Para nuevamente enfasar al circuito, que haga la señal y que nuevamente esté en fase. ¿Sí? Esto es lo que voy a buscar con la realimentación negativa. Entonces la realimentación negativa no se da directamente aquí en el amplificador operacional. Se va a dar con un circuito conectado de forma externa y esto puede ser a lo mejor a través de algún circuito RC, RL o un circuito RLC, donde sabemos que los dispositivos que almacenan energía pues son capaces de desfasar la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Y eso es lo que vamos a buscar en el caso de la realimentación negativa. ¿Cómo funciona? Vamos a suponer que esta es mi señal de entrada. Esta. ¿Qué debo de obtener a la señal de salida? Pues ya dijimos, si la señal de entrada va por la terminal no inversora, pues voy a tener una señal en la misma fase. Esa señal, al pasar por el circuito de realimentación negativa, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo ingreso esta señal BF al circuito amplificador, la va a desfasar. Por lo tanto, al momento de que se amplifica, ¿cómo la voy a amplificar? Así. Y si se fijan, prácticamente se estarían anulando. ¿Qué necesito para que no se anulen? Entonces, como aquí tengo una señal con esta fase, que es esta que estaría entrando aquí, la desfaso 180 grados en mi circuito de realimentación negativa, y entonces tendría esto. Y aquí lo que tendría sería algo similar a esto. Y en esta sección la invierte. Entonces voy a tener esto. Y esta amplificada, entonces se va a sumar en lugar de restarse y voy a obtener una señal de salida de esta forma. Por eso la importancia de trabajar con la realimentación negativa. Ojo, ¿de qué va a depender? Va a depender de la aplicación que se esté utilizando en el momento. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y por último, si nosotros no tenemos realimentación, lo que va a suceder es que el amplificador se va a saturar. ¿Por qué? Porque vamos a limitar la ganancia en voltaje de acuerdo a la realimentación y es algo que vamos a ver más adelante. Si yo ingreso un milivolt en la terminal no inversora, pues lo que voy a obtener como salida es un voltaje Vmax y ese voltaje Vmax pues va a corresponder al que habíamos mencionado aquí que se llama VCC. Si yo ingreso un menos un volt, también por la terminal no inversora, es decir, no me vaya a invertir la polaridad, lo que voy a obtener como señal de salida es un menos Vmax, que correspondería al voltaje que tengo aquí, que es menos VCC o menos VEE. Entonces, lo que yo ingrese a la terminal no inversora, lo va a amplificar, pero va a saturar al amplificador operacional, llevándolo a los niveles máximos. Cuando trabajo al dispositivo como un comparador, entonces no necesito realimentación, que es la forma en que se estaba utilizando en el caso de la estructura interna del regulador de voltaje. Para todo lo demás voy a requerir realimentación y la realimentación me va a servir precisamente para eso, para que yo pueda controlar mi ganancia en voltaje. ¿De acuerdo?
De acuerdo, profe. Entonces, si no se utiliza esa realimentación, siempre va a trabajar al nivel máximo de los BCC o menos BCC que esté teniendo, ¿verdad? Así es, se Y va con a esa trabajar. realimentación nosotros la podemos controlar de alguna forma para definir el límite que queremos que tenga. Ujú, Ok. exactamente. ¿Quién había levantado la mano? ¿Tú? Sí, fui yo primero hablé, pero estaba hablando y lo interrumpí, entonces mejor levanté la mano rápido y ya después la bajé. Vale, entonces, ¿dudas? No, profe. Listo, entonces vamos con las primeras configuraciones para el caso del amplificador. Vamos a trabajar con amplificador no inversor. Vamos a trabajar con amplificador inversor. Y a partir del amplificador no inversor y el amplificador inversor, pues vamos a empezar a trabajar prácticamente con todas las configuraciones de los amplificadores operacionales. Listo, entonces fíjense, tenemos un circuito de realimentación. Si ustedes recuerdan cuando vimos al regulador de voltaje, también teníamos un circuito de realimentación que se formaba por un divisor de voltaje. Y ese divisor de voltaje, pues prácticamente nos servía para que pudiéramos controlar el circuito de realimentación. Está formado por RF y por RI. ¿Cómo obtengo el voltaje de salida? ¿O cómo obtengo la ganancia en voltaje de mi amplificador operacional? Pues había dicho con base en la fuente que se le conecta, ¿no? Porque se supone que prácticamente la ganancia es infinita. Podemos considerar, sí, que la ganancia es infinita. Entonces, para que nosotros podamos considerar eso, vamos a tener o considerar que existen dos ganancias en voltaje. Una ganancia en lazo abierto y una ganancia en lazo cerrado. ¿Sí? Siempre que nosotros calculemos la ganancia en voltaje de un amplificador operacional, debemos de partir del hecho de que existe una ganancia en lazo abierto y una ganancia en lazo cerrado. La que nos va a interesar calcular ahorita es la ganancia en lazo cerrado. ¿Por qué? Porque tiene una realimentación del circuito. ¿De acuerdo? Si yo tuviera el circuito así, entonces tiene una ganancia en lazo abierto. Cuando yo tengo el circuito así, tiene una ganancia en lazo cerrado. Entonces, siempre que haya realimentación, vamos a considerar que existe una ganancia en lazo cerrado. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Vale, entonces voy a dejar de compartir esto para compartirles.
Listo, entonces, este es el circuito. Fíjense, vamos a considerar que tenemos el circuito de realimentación. Este circuito de realimentación, como aparecía en el diagrama primero que les mostré, ese es el que vamos a llamarle circuito que nos va a desfasar la señal en 180 grados. Entonces, a ese vamos a considerar que tiene un factor B, es decir, aquí vamos a considerar que existe un factor de atenuación B. No puede ser un factor de amplificación, porque al final de cuentas estamos considerando que es un divisor de voltaje. Si observamos, el voltaje de salida se encuentra en este punto. ¿Cuál es el voltaje que va a ingresar y que le voy a llamar voltaje BF? Pues el voltaje RI, ¿de acuerdo? Entonces se está atenuando el voltaje con respecto al voltaje de salida. Entonces un bloque de atenuación por ser un divisor de voltaje. ¿Sale, muchachos? Entonces voy a considerar lo siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a la ganancia en voltaje y le voy a llegar lazo cerrado. AB, bueno, A sub índice B0 va a ser la ganancia en voltaje, perdón, en lazo abierto. Es decir, como si no tuviéramos circuito de realimentación. Multiplicado por ¿qué voy a amplificar? De acuerdo con lo que yo mostré anteriormente, yo dije que existe una conexión entre la terminal no inversora y la terminal inversora. Existe una impedancia, por lo tanto voy a tener una diferencia de potencial entre la terminal inversora, que aquí inversora, y la no inversora. Si ustedes recuerdan el diagrama, tenía una fuente de voltaje interna que me representaba la ganancia en voltaje. Entonces, el voltaje de salida es AB0, que multiplica al voltaje de entrada, menos el voltaje de realimentación, que le voy a llamar voltaje BF. ¿Sí? Ahí está. Esa es la forma en que yo calculo mi voltaje de salida, tal cual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo determino o cómo calculo el voltaje de salida? El voltaje de realimentación, BF. Vamos a calcularlo aquí. BF corresponde al voltaje en RI por divisor de voltaje. ¿Cómo lo calculo? Voltaje de salida multiplica a RI entre suma de RI más RF. Y esto lo voy a colocar de la siguiente forma. Voy a decir que es el voltaje de salida por B, donde B es el factor de atenuación de mi circuito de realimentación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esto que está aquí, yo lo sustituyo acá, en esta fórmula, me quedaría voltaje de salida es la ganancia en voltaje que multiplica el voltaje de entrada menos el voltaje de salida multiplicado por el factor de atenuación. Lo desgloso y voy a decir que es
de salida, que ganancia en voltaje abierto, que multiplica de salida, menos ganancia en voltaje en lazo abierto, que multiplica el voltaje de salida por el factor de atenuación. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer con estos dos términos es factorizar voltaje de salida. Perdón, aquí es voltaje de entrada. Aquí. Aquí es voltaje de entrada. Este término lo voy a pasar al primer lado de mi ecuación y posteriormente factorizo voltaje de salida. Esto. Y voy a factorizar. Me queda entonces que voltaje de salida que multiplica a 1 más. Lo corrijo. Voltaje de salida que multiplica a 1 más ganancia en voltaje lazo abierto por el factor de atenuación es igual al voltaje de entrada que multiplica la ganancia en voltaje en lazo abierto. ¿Vale? ¿Cómo determino la ganancia en voltaje de un circuito? ¿A qué es igual la ganancia en voltaje de un circuito? En voltaje de un circuito, ya sabemos que es voltaje de salida entre voltaje de entrada y eso es igual a qué. Si de esta ecuación que tengo aquí, yo hago voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues obviamente este término pasa para acá dividiendo y este otro término pasa para este lado dividiendo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer. Con el numerador. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Si la ganancia en voltaje en lazo abierto es infinita, porque estamos considerando que la ganancia de un amplificador ideal es infinito, ¿qué pasa con este 1 que tengo aquí? Lo podemos quitar. Lo puedo despreciar. Exactamente. Entonces, al momento que yo lo desprecio, es muy pequeño. Me quedaría ganancia en voltaje en lazo abierto entre ganancia en voltaje en lazo abierto. ¿Qué hago con esos términos? Los elimino. Entonces voy a decir que mi ganancia en voltaje es 1 entre B. ¿Cuánto vale B? Esto, ¿no? RI entre RI más RF. Por lo tanto,
Mi ganancia en voltaje es RI más RF entre RI. Si yo lo desarrollo, pues me va a quedar que el voltaje es 1 más 1 más RF entre RI. Y esa es mi expresión para calcular la ganancia en voltaje en lazo cerrado para este circuito, para esta configuración de amplificador no inversor. ¿Por qué de no inversor? Porque la señal de entrada está precisamente en la terminal no inversora. ¿Vale? Aquí está. ¿Dudas de cómo calculamos la ganancia en voltaje? Creo que no, profe. No, profe. Y es esta fórmula que tenemos. Voltaje de... Ah, no, aquí no está. Aquí nada más está el factor que ya habíamos calculado. Pero la expresión que calculamos que es la ganancia en voltaje es 1 más RF entre RI. Entonces, si yo tengo el valor de RF, tengo el valor de RI, sé cuánto vale el voltaje de entrada, pues puedo determinar el voltaje de salida. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ah, no, profe. Creo que no, profe. Vale, y tenemos el otro circuito. Este otro circuito que se fijan, tiene realimentación, pero no tiene ninguna resistencia. Vamos a calcular también su ganancia en voltaje. ¿Vale? Y ahorita que calculamos la ganancia en voltaje, pues ya me va a decir qué circuito o qué tipo de circuito es. Entonces, este primer circuito es un amplificador no inversor, no va a invertir la señal y vamos a controlar la ganancia con el circuito de realimentación. Entonces, vamos con el siguiente circuito. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro circuito. ¿Cómo planteamos el calcular el voltaje de salida? De acuerdo a ese diagrama que tenemos, ¿a qué es igual el voltaje de salida? Partimos del mismo hecho. El voltaje de salida, para este caso que teníamos acá, era el voltaje, bueno, era la ganancia en voltaje en lazo abierto por la diferencia entre estos voltajes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir del mismo hecho. Entonces, el voltaje de salida es igual ganancia en lazo abierto que multiplica al voltaje de entrada menos. ¿Quién se encuentra aquí en la terminal inversora? La realimentación. ¿Pero qué voltaje se encuentra aquí? Voltaje de El salida. voltaje de salida. Voltaje de salida. Entonces, voltaje de entrada menos voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosar esto. Ya que va a ser igual. Va a ser ganancia
en voltaje por voltaje de entrada menos ganancia en voltaje en lazo abierto por voltaje de salida. ¿Qué vamos a hacer? Este término que está aquí lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. De este lado. Y factorizo. El momento de que factorizo, ¿qué me va a quedar? Voltaje de salida que multiplica a 1 más en el lazo abierto. Nuevamente, me voy con esta expresión. Ganancia en voltaje es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. El voltaje de salida de esta expresión que tengo acá, perdón, el voltaje de entrada pasa de este lado dividiendo y este 1 más AB0 pasa de este lado. Entonces fíjense, nada más le quito aquí. Ahí está. Nuevamente, si la ganancia en voltaje lazo abierto es infinito, ¿qué me va a quedar? Pues prácticamente puedo despreciar al 1 que tengo acá. ¿Esto es igual a cuánto? A 1. A 1. Entonces, mi ganancia en voltaje para ese circuito es igual con 1. De los circuitos que ya vimos, ¿cuál es el circuito que tiene una ganancia en voltaje igual con 1? ¿Qué circuito tiene una ganancia igual con 1? El de un paso a banda. No. El emisor común. No. Un amplificador, sí, un amplificador, pero ¿qué amplificador? Sería el de base común porque el otro, el de colector, yo recuerdo que era menor a 1, ¿no? El de colector común es menor a 1.
Es el amplificador colector común, ¿no? Ahí está, como acaban de mencionar, amplificador en colector común. Aquí lo tenemos, señal de entrada es por la base, señal de salida es por el emisor. Y de todo el análisis que hemos hecho, dijimos que ganancia en voltaje igual con 1, le llamamos emisor seguidor, y lo podemos entonces implementar también con un amplificador operacional en esta configuración. Y nuestra ganancia en voltaje es 1. Mencioné el amplificador seguidor, pues nos sirve para acoplar impedancias. Y es lo mismo que hace el amplificador operacional. Al tener una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja, hacemos acoplamiento de impedancias. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Para el día de mañana, pues vamos a ver las diferentes configuraciones. Para el caso del amplificador inversor, entonces vamos a ver el amplificador inversor de ganancia, el amplificador inversor sumador, el amplificador inversor derivador, integrador, y vamos a el promediador, y vamos a ver qué es lo que sucede con con el amplificador inversor restador, que son las operaciones básicas que vamos a trabajar: suma, resta, integral y derivada. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, aparte, que ese circuito integrador pues también nos va a funcionar como un filtro pasabajas. Y vamos a ver que entonces el derivador pues nos va a funcionar ahora como un filtro pasaltas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe. Con respecto al tema, no, Con respecto a qué, sí. de la práctica. ¿Cuál es la duda? Si nos podría dar un poquito más de tiempo porque sí está un poquillo más extensa y bueno, al menos personalmente no tenía idea de cómo hacer la grabación para estar grabando y apenas ando aprendiendo a ocupar OBS para grabar ambos, tanto con mi pantalla como con una cámara que demuestre que yo lo estoy haciendo. Un día nada más, Entonces, para si la mañana. mañana, mismo horario. Listo, para mañana la entregan. Ok, profe. Está bien, profesor, gracias. Vale, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta A luego, ver, se profesor. levantaron la mano. Ah, sí, yo, profesor. Dime. Tenía una duda. No sé si, bueno, estoy haciendo, bueno, hice la simulación, perdón, de un diseño que yo hice precisamente de la práctica 4. Ujú. No sé si se lo pueda mostrar y, preguntarle una duda que tengo. Un diseño. Bueno, ya ve Ajá. que dice que hay que, bueno, en la práctica dice que hay que proponer un diseño para, obtener la frecuencia de corte del perdón, Ajá. del filtro. Sí. Este, no sé si le pueda presentar pantalla A ver.
¿Sí ve el...? ¿Sí? Ah, mire, bueno, este es para un filtro pasa altas. Perdón, al revés, filtro pasa bajas. Y aquí tengo mi frecuencia de corte en menos 3 dB, que es aquí. Y me daba aproximadamente los 600 MHz que me estaba pidiendo, bueno, por lo menos en mis datos. Entonces, mi duda era que si yo, bueno, que si tengo que ir variando este dato de aquí para ir obteniendo las ganancias en decibeles o tenía que hacerlo con otro método. No, lo tienes que hacer de acuerdo a la tabla que se manejó o que se maneja en el manual de la práctica. Tienes que ir variando la frecuencia en tu generador de funciones. Ah, en esta parte. ¿Sí? Y Obviamente este diagrama o este trazador de Bode te ujú. puede servir para que tú puedas obtener o comprobar los valores. Pero lo que tienes que hacer es variar la frecuencia en tu generador de funciones. Ah, ok, muy bien. O sea, de aquí puedo ir comparando mis resultados y saber si estoy obteniendo Ujú. los resultados correctos, ¿no? Así es. Ok, bueno, la última pregunta, perdón. Eh, ¿Quiere que haga, digamos, una como captura de pantalla de lo que estoy haciendo de las variaciones del cambio de frecuencias? Una captura de pantalla para reportar que. Ajá, lo de la práctica. Bueno, es que aquí pide un video, Ujú. y ese video, lo que me pide es mm, bueno, donde dice que se observa el proceso de elaboración de la simulación de la práctica. Ujú. Entonces, lo que quiere que haga del video nada más es de las variaciones en frecuencia y obtener las ganancias en decibeles, ¿no? Sí, de cómo vas haciendo tu barrido en frecuencia y que vas cargando esos datos en tu tabla. Ah, ok. Entonces, no es necesario que esté tomando captura por diferente frecuencia. No, por eso vas a hacer el video, porque eso que tú presentes en el video, pues se tiene que ver reflejado en la tabla Ah, que ok. tú vas a presentar en tu reporte. Ok. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ese nada más era mi duda. Gracias. Sale. Entonces, para mañana, a la misma hora que teníamos programado, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, profe.